Micrófonos, ahí han habido varios, ¿no? Una de Putin, creo, con Barack Obama, ahora está de Toledo con PPK, y PPK parece que, más consciente de la situación, se hacía un poco el loco, saludaba a Carmelo Monte. Pero bueno, estamos ahora, como lo anunciamos, con Pedro Salinas, periodista y también autor de este libro, Mitad monjes, mitad soldados, sobre el sodalicio de vida cristiana. Pedro Salinas, es un placer tenerte por acá. Cristian, muchas gracias por la invitación. Mira, hace tiempo he querido conversar contigo, leí el libro, yo conocí muy de cerca al sodalicio de vida cristiana, estaban en mi colegio, pero yo quería un poco vincularlo en el tema global y preguntarte si es que hay un modus operandi, teniendo en cuenta también el contexto de esta película que me imagino tú la has visto, Claro. Spotlight, ¿no? Que cuenta un poco la historia, por lo menos en los Estados Unidos. ¿Qué crees tú? ¿Por qué finalmente es importante o qué nos cuenta esta película Spotlight respecto o vinculada también a la investigación que tú hiciste en tu libro junto a Paolo Ugaz? A ver, has puesto varias cosas ahí sobre la mesa. La primera cuestión es que debo confesar que es la primera vez que yo me emociono con la premiación de una película en el Oscar. Básicamente porque, claro, Paolo y yo hemos estado en esta historia los últimos 5 años en una investigación de características muy similares. Y yendo a tu pregunta sobre si existe un patrón por parte de la institución católica en los casos de abusos sexuales, es evidente. ¿Cuál es ese patrón? Ese patrón consiste en ocultar la pederastia clerical, los abusos sexuales, el hecho de que el celibato en la práctica es algo que no funciona, que suscita otro tipo de comportamientos porque la represión finalmente conduce a este tipo de situaciones. A ver, quiero hablarte ahí un temita. ¿Tú crees Sí. que finalmente el celibato es un tema fundamental? Es decir, si estas personas que cometieron abusos, si no hubiesen tenido el celibato como norma, como regla, habrían podido no llegar a cometer esos actos sexuales, esas violaciones, esos abusos? Yo te comento un tema que sale en la película. En la película mencionan el trabajo de un sacerdote dominico que se llama Tom Doyle. Tom Doyle tuvo el encargo por parte de un cardenal que se llamaba Oddi, que murió en el año 2001, prefecto de uno de estos dicasterios, que son estos ministerios gigantes que tiene la Iglesia Católica, para que investigue el tema sexual dentro del clero. Este cura, este sacerdote de apellido Doyle, confirmó que el sexo entre adultos, por un lado la homosexualidad, que era uno de los temas que preocupaba y por eso le encargaron el tema a Doyle, como el sexo de curas con mujeres era una práctica, digamos, relativamente frecuente. Y había un porcentaje, sí, importante de sacerdotes pederastas. Esta investigación duró varios años y en el año 1985, Spotlight es año 2002, presenta este informe al cardenal. El cardenal, este es un reporte que además es financiado por un montón de arquidiócesis con plata, entre ellas la de Boston. Okay. El cardenal Bernard Siempre en Law, Estados Unidos. Siempre en Estados Unidos, este primer informe. Este es un informe de los Estados Unidos, para los Estados Unidos. Incluso el cardenal Bernard Law financia parte de ese informe. Y Thomas Doyle llega a esta conclusión de que la pederastia clerical le va a costar billones a la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Y ese informe llega a las manos de Juan Pablo II. ¿Y qué hace Juan Pablo II? Lo fondea. Hasta la fecha no se sabe qué cosa hizo Juan Pablo II con ese informe que ya entonces alertaba sobre este tumor, sobre esta cosa que está gangrenando y haciendo metástasis en la Iglesia Católica. ¿Por qué crees tú que finalmente lo oculta? ¿Por qué el modus operandi es ocultar? ¿Cuál es el tema ahí? Porque la Iglesia Católica aborrece, detesta, recela del escándalo, mediático particularmente, que le pongan los reflectores encima. Esa frase, ¿no? Se perdona el pecado, pero no el escándalo, es efectivamente una práctica común en la Iglesia Católica. Es una política, es una política. Y en este caso estamos viendo clarísimamente que tanto los pederastas como los encubridores y muchos jerarcas de la Iglesia Católica son como las ratas
fotofóbicos, detestan que le pongan las luces encima. Durante muchísimos años se han encargado de implementar esta política sistemática de encubrir a sus violadores, de proteger a sus depredadores, de trasladarlos de parroquia en parroquia para que no los descubran. Tan es así que cuando ocurre lo del Boston Globe, y ahí el tratamiento de Tom McCarthy, el director, es bastante delicado, ha podido ser mucho más agresivo, más frontal. ¿En qué sentido, Pedro? Contra la Iglesia Católica. No, por ejemplo, el caso de la situación del cardenal Bernardo. Claro, no llega a decir que él también está siendo protegido actualmente en Roma. Al final, correcto, el cardenal aparece un par de veces en todas las películas, ¿no? Se insinúa luego, digamos, toda la historia, toda la trama en la que guían los periodistas de la unidad de investigación del Boston Globe. Tú ya sabes, digamos, en qué concluye, y el nombre del cardenal Law es, digamos, el que más suena, pese a que tú lo has visto solamente 2 veces en la película. Bueno, en la realidad, cuando la justicia norteamericana está a punto de agarrarlo del cogote al cardenal Bernard Law, se le aparece un santo que se llama Juan Pablo II y le dice: Bernie, vente para acá. Acá tienes inmunidad diplomática. ¿Dónde está el cardenal Bernard Law? En el mismo lugar donde lo convocó Juan Pablo II. Por eso es ¿Ha hecho algo el Papa Francisco? No ha hecho absolutamente nada. ¿Ha hecho algo? Porque esta cuestión que dicen, no, pero lo que he leído también los comentarios de los católicos sobre la película, pero aquí no están diciendo nada sobre la obra que hizo el cardenal Ratzinger y su política de tolerancia cero. ¿Política de tolerancia cero? Absolutamente nada. ¿En qué se ha traducido esa política de tolerancia cero? Correcto, y a eso quiero llegar, Pedro, porque también tú has comentado en tu última columna de La República el caso de Peter Sanders, que justamente formaba parte de esta comisión. Cuéntanos, esta comisión, ¿de qué se basa y qué ha pasado con esta persona? El Vaticano, dentro de estos discursos efectistas y estos anuncios espectaculares de que van a enfrentar la pederastia clerical, ha anunciado varias cosas, ¿no es cierto? Desde la política de tolerancia cero, que viene desde Benedicto XVI, porque durante Juan Pablo II, en esa biografía, no existe el tema de la pederastia clerical. Lo que existe es una política de encubrimiento sistemática. Entonces, para que la gente entienda, Juan Pablo II fue cómplice y se hizo Juan Pablo II fue el patrono de los pederastas. Y Benedicto XVI quiso hacerse el que hacía algo, pero finalmente no hizo nada, y Francisco I... Sancionó a Marcial Maciel, cosa que no hizo Juan Pablo II, que lo protegió hasta el final. Hasta el final. Se tiene que morir Juan Pablo II para que sea sancionado Marcial Maciel. Pero Marcial Maciel, lo sancionó en vida, es cierto, ok. En vida, Marcial Maciel todavía. Sí, claro, una sanción... Sí, una que era un chiste. Sí, una vida de retiro, de oración y penitencia. La misma que han hecho con el cura chileno Fernando Caradima, ¿no? Una vida de retiro, sanción y penitencia. Y la misma que parece ser el futuro con Luis Fernando Figari. Particularmente en el presente de Luis Fernando Figari, ¿no? Una vida de retiro, oración y penitencia. Esas son las grandes sanciones que implementa la justicia vaticana con sus violadores sexuales o abusadores de menores. Para volver al tema, Pedro, entonces, en el 2014 se crea esta comisión justamente no para, digamos, los supervivientes del abuso sexual y ver qué había pasado ahí, y Peter Sanders era un miembro de esto. ¿Qué comentarios hizo y por qué lo han sacado de esta comisión? Peter Sanders es uno, en esa comisión, en la que hay de todo, ¿no? Es una en realidad que es un cóctel medio extraño. En esa comisión habían 2 personas que habían sido abusadas sexualmente por clérigos católicos cuando habían sido menores. Una irlandesa y Peter Sanders. Peter Sanders es un tipo comprometido, un activista en este asunto de acá. Él quiere frenar como sea esta lacra, este cáncer de la pederastia o de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica. Y por hacer unas declaraciones en un diario norteamericano, simplemente dijeron, Vaticano apareció y dijo, señores, tenemos que comunicarles que el señor Peter Sanders está saliendo de la comisión, por una razón absurda, ridícula y estúpida. Que fue haber dicho... Y además, Sanders se entera de esto
por los medios, por la prensa, ¿no? que fue haber dicho que no estaba muy contento con la... Para esto, Saunders había ido con Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz es un chileno que vive actualmente en los Estados Unidos. Fue víctima sexual del sacerdote chileno Fernando Caradima, que es un personaje muy parecido a Luis Fernando Figari, sí, al peruano, y muy parecido al mexicano Marcial Maciel. Y Cruz fue a Vaticano, invitado por Saunders, por la comisión, para dar su testimonio y contar un poco las cosas que estaban ocurriendo en América Latina. No, pues, porque con la expulsión de Saunders... No llegó a dar su Juan testimonio. Carlos Cruz, no. Yo ayer he hablado con Juan Carlos Cruz vía Skype, quien me comentó, digamos, que esos momentos en Roma, cuando estaba ocurriendo todo esto, me dijo una cosa así: mira, tú has leído el Código Da Vinci, has visto películas así, digamos, donde existen cardenales que envenenan a sus rivales con sortijas, con el cianuro ahí que lo botan. Oye, dice, yo me sentí así y hasta sentí este ambiente de miedo, porque tú puedes pensar que aquí en el Vaticano no hay un ambiente tranquilo, música gregoriana, la gente vive como en paz. Nada de eso. No, o sea, cuando se aborda este tema, el clima es de terror. Te lo juro que me describió una situación que a mí me escarapeló. Pero, ¿por qué crees que en Estados Unidos, porque finalmente lo que queda claro es que Bernard Law también zafó de la justicia, pero por lo menos en Estados Unidos hubo reparaciones civiles y se cumplió un poco ese informe? Hubo reparaciones civiles por debajo de la mesa, y eso lo ves también en la película. Okay. Y justamente como estrategia para no reparar civilmente a las víctimas sexuales, el arzobispado de Boston, entre otros, se declaran en bancarrota. Se declaran en quiebra y ya, ¿no? Ya quéjense al Vaticano. ¿Tú crees que alguna vez se va a encontrar justicia con este término? Ojalá. ¿Tú crees entonces que estas denuncias que han aparecido, el Boston Globe, tu libro, lo de Marcial Maciel, etcétera, van a limitar que en el futuro vuelvan a haber estos casos de pederastia? Solamente va a haber justicia en estos casos cuando la gente se dé cuenta que no puede dejar ciegamente el cuidado de sus hijos a gente que le parece que porque tiene un clergyman en el cuello, un alzacuellos, le da cierta autoridad, confianza, superioridad, ¿no es cierto? Ese es el punto le estás clave. entregando al representante de Dios. Si la ciudadanía no se activa, no se moviliza y no toma partido en este asunto, esto va a continuar. Pedro Salinas, un placer. Cristian, gracias a ti. Hacemos una pausa y regresamos. No se mueva, va a estar con nosotros Tocotón González, usted ya lo conoce, y Rocío Salazar, ambos candidatos al Congreso de la República. Boca Jara.